Buenos días, queridos alumnos, bienvenidos a esta su clase virtual de matemáticas. Quien les habla es el profesor Feliciano y el día de hoy vamos a tener el tema a tratar, elementos básicos de la geometría, específicamente segmento y ángulo, ¿no? Martes 7 de abril del 2020. Empecemos, muchachos. Hoy vamos a desarrollar el libro del Corefo, página 28 y página número 29, pero empezamos con algunos conceptos importantes. Ya. Segmentos. Segmento es una porción de recta, dice, comprendida por dos puntos. ¿Ya? Mira, se escribe AB y una rayita y se lee segmento AB. ¿Ya? Luego, punto medio. El punto medio de un segmento, por ejemplo M, divide al segmento en dos partes iguales, ¿ya? Dos partes congruentes, dos partes iguales, ¿sí? Donde AM es igual a MB. Y la longitud de AM es la mitad de AB. ¿Sí? Podemos calcular dividiéndolo entre dos. Podemos establecer operaciones como, por ejemplo, si tuviese el segmento ABC, ¿no? Acá tengo AB y el segmento BC y también el segmento AC, ¿correcto? El segmento mayor es AC. Por ejemplo, yo podría decir que el segmento AB es una parte y el segmento B es otra parte. Si sumo estas dos partes me da el segmento mayor. ¿Sí? Podría establecer la adición. AC entonces es igual a AB más BC. También podría establecer la sustracción. Por ejemplo, si yo quisiera hallar el segmento BC en función a los otros segmentos, podría considerar el segmento AC restándolo el segmento AB y me quedaría BC. ¿Sí? AC, si le quito AB, me queda BC. Ya, entonces así podría establecer las operaciones con segmentos. Bien, ahora, ángulos. Ángulos, chicos, los ángulos. Pero por posición, ¿ah? No se olviden que ya hemos en su libro de área tienen ustedes ejemplos de los tipos de ángulos que básicamente se trabaja, ¿no? O sea, ángulo recto, llano, obtuso y agudo, ¿correcto? Pero acá vamos a ver de acuerdo a su posición. Tengo dos rectas que se están cruzando, se están intersecando y me forma dos ángulos. Estos dos ángulos son ángulos opuestos, pero por el vértice. Acá hay un vértice que se genera con estos dos ángulos. Y la propiedad me indica de que estos dos ángulos que están opuestos por este vértice son iguales. Ángulos adyacentes. Vamos con los ángulos adyacentes. Mira, ángulos adyacentes son aquellos ángulos que están juntitos uno con el otro, ¿sí? Ángulos adyacentes. Comparten además un mismo lado, o B en este caso. Y los ángulos consecutivos son muchos ángulos adyacentes, uno seguido de otro. Siempre comparten un lado en común. Por ejemplo, el ángulo ODC y COB comparten el rayo OC, ¿no? Y así sucesivamente para los demás ángulos que puedan haber ahí. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Recuerda, dos rectas paralelas son aquellas rectas que no se cortan, la L1 y el L2, por ejemplo. Si lo extendemos hacia más allá y más aquí, nunca se van a cortar, ¿sí? Nunca se van a cortar por más que se extiendan. Pero aquí hay una recta secante. La recta secante es aquella recta que corta en un punto a otra recta. Por ejemplo, esta recta secante corta a la L1 y a la L2. Y a partir de ello se forman diversos ángulos. Pero sucede que hay ángulos que tienen el mismo valor, porque hay ángulos opuestos por el vértice. Mira, beta, 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 alfa, alfa y alfa, alfa, ¿correcto? A los ángulos que están posicionados en la parte interna de las dos paralelas se llaman ángulos internos. A los ángulos que están fuera de las dos paralelas se llaman ángulos externos, ¿correcto? Y además se cumple que la suma de los dos, alfa y beta en este caso, da 180 grados, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a resolver los ejercicios de la página 28. ¿Ya? Para eso vamos a revisar algunos conceptos previos. El problema, en la página número 28 tenemos el primer ejercicio. El ejercicio a resolver indica que me piden el cálculo de un segmento. ¿Es una parte o no de una recta? Hay que colocar el valor de verdad de ese segmento. ¿Cuál es? A ver, vamos a revisar qué es un segmento. Acá nos dice por aquí, el segmento es una porción de recta y es limitada. Ah, ya, suficiente. Es una porción de recta y es limitada.
Entonces acá yo podría responder, ¿un segmento es una parte de una recta? Sí. La respuesta sería verdadera. ¿Ya? Verdadera. Verdadera. ¿Ya? Luego dice, ¿un plano tiene límite y espesor? A ver, aquí vamos a revisar. Dice, un plano es una superficie sin grosor. Incluso hasta el papel tiene grosor, pero es más delgado, no tiene límite, no tiene grosor. Requiere únicamente 3 puntos para definirse. Aquí hay que agregar algo. Un plano se puede extender indefinidamente, ¿correcto? No tiene límites. Generalmente se representa por un paralelogramo, ¿no? Es la representación, pero no es limitado, ¿ya? Aquí no tengo el concepto completo, pero ya te estoy indicando qué es un límite, ¿no? No tiene espesor, eso ya nos ha enunciado. No tiene límites. Un plano tiene límite espesor, sería falso. Falso sería aquí. Bien, problema el otro. El otro enunciado. El ángulo agudo mide 90 grados. El ángulo agudo mide 90 grados. Vamos con el ángulo agudo. ¿Cuánto mide? El ángulo agudo dice por aquí en ángulos que el ángulo es menor a 90. Pero acá dice, ¿el ángulo mide 90 grados? No, falso. Luego tenemos, si el ángulo es mayor de 90 y menor que 180, ¿se llama obtuso? Vamos a ver. A ver, el ángulo obtuso es el ángulo mayor que 90 y menor que 180, ¿correcto? Eso dice el concepto. Y acá el ángulo es mayor que 90 y menor que 180, ¿se llama obtuso? Verdadero. Bien. Vamos con el siguiente. ¿Los ángulos opuestos por un vértice suman 180? Vamos a ver. Tenemos aquí un ejemplo de ángulos opuestos por un vértice. Mira, AC, acá hay dos rectas, se cortan y forman dos ángulos opuestos por un vértice. AC es igual a DB o BD. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Olvídate de esto, por favor. Solamente es la respuesta del ejercicio número 1. Acá tenemos dos ángulos opuestos por un vértice. Y según la propiedad, estos dos ángulos deben ser iguales. X debe ser 78. Y 178. Si yo sumo estos dos opuestos, no da 180. ¿Cuánto da? 156. 156 es diferente de 180. Esto lo que acabo de hacer yo se llama contraejemplo. Es decir, dar un ejemplo que contradiga al enunciado en la cual nos dice los ángulos opuestos por un vértice suman 180. Puede ser, puede haber un caso, pero no. Acá me dice suman, o sea, están generalizando. ¿Siempre suman? No, no siempre suman, por lo tanto esta condición es falsa. Por el contraejemplo que yo les di. Los ángulos conjugados internos suman 90. Vamos a ver con los ángulos conjugados. Aquí tenemos ya. Los ángulos conjugados. Inclusive lo tenemos aquí en la hoja de la parte teórica del libro. A ver, ¿dónde está? Ya, aquí. Ángulos conjugados. ¿Quiénes son los ángulos conjugados? Por ejemplo, aquí alfa y beta son conjugados, ¿ya? Conjugados internos y externos. A estos se le llaman conjugados, siempre y cuando se establezca a partir de dos paralelas y una recta secante. Alfa y beta suman 180. Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería falso, porque acá dice suman 90. La respuesta sería 180. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Vamos a continuar en el siguiente video el desarrollo de los más ejercicios. ¿Ya? Por favor, presta atención, papel y lápiz siempre en mano y no te me desconcentres.